El Valle del Falso Resplandor. Se siente aquí una corriente desde las fuentes directas de la verdad que uno no encuentra tan a menudo como desearía. Hay aquí una mente que puede no solo pensar, sino ver, y no ve meramente la superficie de las cosas con la que la mayor parte del pensamiento intelectual contiende una y otra vez sin llegar a término o alcanzar una solución definida, y como si no hubiera nada más, sino que alcanza el núcleo. Los tántricos tienen una frase, Pa Yant VK, para describir un nivel de la Vak Shakti, la palabra que ve. Aquí se da Pa Yant Buddhi, una inteligencia que ve. Puede ser porque el vidente interior ha ido más allá del pensamiento a la experiencia, pero hay muchos que tienen una considerable riqueza de experiencia sin habérseles clarificado el ojo de su pensamiento en esa misma medida. El alma siente, pero la mente continúa con transcripciones mixtas e imperfectas, errores y confusiones en la idea. En esta naturaleza debía de existir ya preparado el don de la visión correcta. Es un logro el haberse librado tan rápidamente y decisivamente de las trémulas nieblas y confusiones que el moderno intelectualismo toma por la luz de la verdad. La mente moderna ha vagado tan larga y persistentemente, y nosotros con ella, por el valle del falso resplandor, que no es fácil para nadie dispersar sus nieblas con la luz de la clara visión tan pronto y tan enteramente como se ha hecho aquí. Todo lo que se dice aquí acerca del moderno humanismo y humanitarismo, los vanos esfuerzos del idealista sentimental y del intelectual inefectivo acerca del eclecticismo sintético y de otras cosas semejantes, es admirablemente inteligente, da en el blanco. No a través de estos medios puede la humanidad conseguir el cambio radical de sus formas de vida, que se está volviendo ya imperativo, sino solo alcanzando la piedra angular de la realidad tras el velo, no a través de meras ideas y formaciones mentales, sino mediante un cambio de conciencia, una conversión interior y espiritual. ¿No es esta una verdad que sería difícil llegar a oírla en medio del barullo actual de clamores y confusiones y catástrofes? Una distinción. La distinción muy inteligentemente realizada aquí entre el plano del proceso fenoménico de la prakriti exteriorizada y el plano de la realidad divina, figura entre las primeras palabras de la sabiduría interior. La perspectiva desde la que se la analiza en estas páginas no constituye meramente una explicación ingeniosa. Expresan muy sabiamente una de las claras certezas que hallas cuando cruzas la frontera y contemplas el mundo exterior desde el territorio de la experiencia espiritual interna. Cuanto más vas hacia adentro o hacia arriba, más cambia la visión de las cosas, y el conocimiento externo que la ciencia organiza ocupa su verdadero y muy limitado lugar. La ciencia, como la mayoría de conocimiento mental y exterior, proporciona solamente la verdad del proceso. Añadiría que no puede darte siquiera toda la verdad del proceso, porque alcanzas algunos de los ponderables, pero pierdes todos los importantísimos imponderables. No desentrañas sino las condiciones bajo las cuales ocurren las cosas en la naturaleza, difícilmente el cómo. Tras todos los triunfos y maravillas de la ciencia, el principio explicativo, la base lógica, el significado del todo, queda tan oscuro, tan misterioso e incluso más misterioso que antes. El esquema que ha construido a propósito de la evolución de no solo todo este rico y vasto y diverso mundo material, sino de la vida y la conciencia y la mente y sus obras a partir de una burda masa de electrones idénticos y solo con variaciones en número y disposición, constituye una magia irracional más equívoca que la que pudiese concebir la más mística de las imaginaciones. La ciencia, al final, nos sitúa ante una paradoja fáctica, un accidente organizado y rígidamente determinado, una imposibilidad que de algún modo ha ocurrido. Nos ha mostrado una nueva maya, una maya material, Agatana Gatana Padyas, muy hábil en su capacidad de producir lo imposible. Un milagro que lógicamente no puede ser y que, sin embargo, de algún modo es real, se halla irresistiblemente organizado, pero es irracional e inexplicable. Y esto ocurre evidentemente porque la ciencia se ha dejado algo esencial.
Ha visto y escrutado lo que ha ocurrido y en cierto modo cómo ha ocurrido, pero ha cerrado sus ojos a algo que ha hecho este imposible posible, algo que hay ahí y que debe ser expresado. No hay significación fundamental en las cosas si no tienes en cuenta la realidad divina, porque te quedas absorto ante una inmensa corteza superficial de apariencias manejables y utilizables. Es la magia del mago lo que tratas de analizar, pero solo cuando entras en la consciencia del mago mismo puedes empezar a experimentar el verdadero origen, significado y círculos del lila. Para empezar, porque la realidad divina no es tan simple como para que al primer contacto puedas conocer todo acerca de ella o reducirla a una sola fórmula. Es el infinito y abre ante ti un conocimiento infinito respecto al cual toda la ciencia en su conjunto no es más que una bagatela. Sin embargo, tocas lo esencial, lo eterno tras las cosas, y a la luz de eso todo empieza a ser profundamente luminoso, íntimamente intangible. Ya te dije una vez lo que opino acerca de los inefectivos picoteos que ciertas mentes científicas bien intencionadas dan en la superficie o en la superficie aparente de esa realidad espiritual que existe tras las cosas y no necesito ampliarlo. Más importante es el pronóstico de un peligro mayor que llega con el nuevo ataque del adversario, los escépticos, contra la validez de la experiencia espiritual y suprafísica. Su nueva estrategia de destrucción admitiéndola y explicándola a su modo. Esta aprensión podría estar bien fundada, pero dudo que, si estas cosas son alguna vez llamadas a análisis, la mente de la humanidad vaya a quedarse mucho tiempo satisfecha con las explicaciones tan torpemente superficiales y externas, explicaciones que no explican nada. Si los defensores de la religión toman una posición poco sana, fácilmente cuestionable al afirmar solo la validez subjetiva de la experiencia espiritual, sus oponentes también me parecen estar rindiendo, sin saberlo, las puertas de la fortaleza materialista al consentirse examinar la experiencia espiritual y suprafísica. Su arraigo en el terreno físico, su rechazo a admitir o examinar siquiera las cosas suprafísicas era su poderosa torre de salvación. Una vez abandonada, la mente humana, presionando hacia algo menos negativo, más útil y positivo, pasará sobre los cuerpos muertos de sus teorías, sobre los escombros de sus aniquiladoras explicaciones e ingeniosas etiquetas psicológicas. Otro peligro puede alzarse entonces, no una negación final de la verdad, sino la repetición, en viejas o nuevas fórmulas, de un error pasado. Por una parte, el resurgimiento de una religiosidad ciega, fanática, oscurantista y sectaria. Por la otra, una caída en los pozos y cenagales de lo oculto vitalista y de lo pseudoespiritual, errores que dieron toda su fuerza al ataque materialista del pasado y a sus credos. Pero estos son fantasmas que hallamos siempre en la línea fronteriza o en el territorio intermedio entre la oscuridad material y el perfecto esplendor. A pesar de todo, la victoria de la luz suprema, incluso en la oscurecida conciencia terrestre, constituye la certeza última. El arte, la poesía, la música no son yoga, no son cosas espirituales en sí mismas como no lo son la filosofía y la ciencia. Acecha aquí otra curiosa incapacidad del moderno intelecto, su incapacidad para distinguir entre mente y espíritu, su tendencia a tomar los idealismos mentales, morales, estéticos por la espiritualidad y sus grados inferiores por valores espirituales. Es una mera verdad el que las instituciones mentales del metafísico o el poeta se quedan cortas, en su mayoría, respecto de la experiencia espiritual concreta. Son distantes relámpagos, neblinosas reflexiones, no rayos desde el centro de luz. No es menos verdad que, contemplando desde las cimas, no hay mucha diferencia entre las altas eminencias mentales y las modestas ascensiones de esta existencia externa. Todas las energías del lila son iguales para la visión que contempla desde arriba, todas son disfraces del divino.
pero uno tiene que añadir que todo puede convertirse en un primer paso en el camino hacia la realización del divino. Una afirmación filosófica acerca del Atman es una fórmula mental, no conocimiento, no experiencia. Sin embargo, el divino la usa a veces como canal para el contacto. Extrañamente, una barrera se desmorona en la mente, se ve algo, un cambio profundo se opera en alguna parte interior, en el terreno de la naturaleza penetra algo sereno, ecuánime, inefable. Uno está en una cumbre montañosa y vislumbra o percibe mentalmente una amplitud que lo impregna todo, una inefable vastedad en la naturaleza. Entonces, de pronto, llega el contacto, una revelación, una corriente. Lo mental se pierde a sí mismo en lo espiritual. Uno experimenta la primera invasión del infinito. O te hallas ante un templo de Kali junto a un río sagrado y, ¿qué ves? Una escultura, una pieza de arquitectura llena de encanto, pero en un instante, misteriosa, inesperadamente, hay en su lugar una presencia, un poder, un rostro que mira al tuyo. Tu mirada interior ha contemplado a la madre del mundo. Contactos similares pueden llegarle a través del arte, la música, la poesía, al autor o a uno que sienta el impacto de la palabra, el significado oculto de una forma, un mensaje en el sonido que lleva en sí más, quizás, de lo que conscientemente pretendió el creador. Todas las cosas en la lila pueden convertirse en ventanas abiertas a la realidad oculta. Sin embargo, mientras uno permanece satisfecho mirando a través de las ventanas, el logro es solo preliminar. Algún día deberá tomar el bordón del peregrino y comenzar el viaje hacia allí donde la realidad se encuentra eternamente presente y manifiesta. Aún menos satisfactorio espiritualmente puede ser quedarse en las confusas reflexiones. Se impone una búsqueda de la luz que éstas tratan de imaginarse. Pero, puesto que esta realidad y esta luz están en nosotros mismos no menos que en alguna región superior sobre el plano mortal, en su búsqueda podemos usar muchas de las fórmulas y actividades de la vida. Así como uno ofrece una flor, una plegaria, un acto al divino, puede ofrecer también una forma de belleza creada, una canción, un poema, una imagen, una melodía, y lograr a través de ello un contacto, una respuesta, una experiencia. Y cuando se ha penetrado en esta consciencia divina o cuando ésta crece en el propio interior, tampoco entonces queda excluida del yoga, su expresión en la vida, a través de estas cosas. Estas actividades creativas todavía pueden tener su lugar, aunque intrínsecamente no un lugar mayor que cualquier otra que pueda ser puesta al servicio y uso divinos. El arte, la poesía, la música, tal como son en su funcionamiento ordinario, crean valores mentales y vitales, no espirituales, pero pueden ser dirigidos hacia un fin superior y entonces, como todas las cosas que son capaces de vincular nuestra consciencia al divino, son transmutadas y se vuelven espirituales y pueden ser admitidas como parte de la vida del yoga. Todo adquiere nuevos valores no a partir de sí mismos, sino a partir de la consciencia que se sirve de ellos. Porque hay solo una cosa esencial, necesaria, indispensable: tornarse consciente de la realidad divina y vivir en ella y vivirla siempre. La zona intermedia. Todas estas experiencias son de la misma naturaleza y lo que se aplica a una se aplica a la otra. Aparte de algunas experiencias de carácter personal, el resto son o bien verdades idea, tales como las que se vierten en la consciencia desde arriba cuando uno entra en contacto con ciertos planos del ser, o bien poderosas formaciones de los vastos mundos mental y vital que, cuando uno está directamente abierto a ellos, entran precipitadamente y quieren utilizar al sadhaka para su satisfacción y realización. Estas cosas, cuando descienden o penetran, se presentan con una gran fuerza, una intensa sensación de inspiración o iluminación, una gran sensación de luz y alegría, una impresión de amplitud y poder. El sadhaka se siente liberado de los límites normales, proyectado a un nuevo maravilloso mundo de experiencia. Siente plenitud y expansión y exaltación. Lo que llega se asocia además con sus aspiraciones, ambiciones, nociones de realización espiritual y siddhi yógico.
Se presenta incluso como si fuese esa realización y culminación. Muy fácilmente el sadhaka es arrastrado por el resplandor y el ímpetu y piensa que ha realizado más de lo que verdaderamente ha hecho, algo definitivo o por lo menos algo soberanamente verdadero. En esta etapa normalmente faltan el conocimiento y la experiencia necesarios para entender que esto es solamente un comienzo incierto y confuso. Puede no comprender enseguida que todavía está en la ignorancia cósmica, no en la verdad cósmica, mucho menos en la verdad trascendente, y que cualesquiera que sean las verdades, ideas formativas o dinámicas que hayan podido descender a él, estas son sólo parciales y además se hallan amenguadas por haberle sido presentadas por una conciencia todavía impura. Puede no comprender tampoco que, si se precipita a aplicar aquello que está realizando o percibiendo como si se tratara de algo definitivo, puede o bien caer en la confusión y el error, o bien quedarse atrapado en alguna formación parcial en la que es posible que exista un elemento de verdad espiritual, pero que probablemente estará sofocado por dudosas aportaciones mentales y vitales que lo deforman totalmente. Solo cuando es capaz de mantenerse apartado de sus experiencias, ya sea enseguida o pasado un tiempo, de mantenerse por encima de ellas con la conciencia desapasionada del testigo, de observar su naturaleza real, sus limitaciones, su composición, su mezcla, puede seguir adelante en su camino hacia la libertad real y un siddhi superior, más grande y más verdadero. Esto debe hacerse a cada paso, porque sea lo que le llegue de esta forma al sadhaka de este yoga, ya provenga de la sobremente o de la intuición o de la mente iluminada o de algún plano exaltado de la vida o de todos estos juntos, no es definitivo ni final. No es la verdad suprema en la que puede descansar, sino únicamente una etapa. Y sin embargo, estas etapas tienen que ser atravesadas porque el supramental o la verdad suprema no puede ser alcanzada de un salto, ni siquiera con muchos saltos. Uno tiene que seguir un progreso sereno, paciente y firme a través de muchas etapas intermedias sin quedarse atrapado o apegado a su verdad o luz o poder o ananda inferiores. Este es de hecho un estado intermedio, una zona de transición entre la conciencia ordinaria en la mente y el verdadero conocimiento yógico. Uno puede cruzarlo sin tropiezos, percibiendo enseguida o en una primera etapa su naturaleza real y negándose a dejarse detener por sus medias luces y por sus experiencias tentadoras, aunque imperfectas y a menudo impuras y engañosas. Uno puede extraviarse en él, seguir falsas voces y una dirección falaz, y esto acaba en un desastre espiritual. O uno puede fijar su residencia en esta zona intermedia, no preocuparse de ir más allá y construir ahí una media verdad que uno toma por la verdad completa, o convertirse en el instrumento de los poderes de estos planos de transición. Esto es lo que les ocurre a muchos sadhakas y yogis. Sobrepujados por la primera avalancha y por la sensación de poder propia de una condición supranormal, son deslumbrados por una pequeña luz que a ellos les parece una tremenda iluminación, o por un roce de la fuerza que confunden con la plena fuerza divina, o, por lo menos, con una gran yoga shakti, o aceptan algún poder intermedio, no siempre un poder del divino como supremo, y una conciencia intermedia como la suprema realización. Muy fácilmente empiezan a pensar que están en la plena conciencia cósmica, cuando se trata solo de una parte pequeña o frontal de aquella, o de algunos niveles de una mente, un poder de vida o un físico sutil más vastos con los que ha entrado en conexión dinámica. O sienten estar en una conciencia completamente iluminada, cuando en realidad están recibiendo imperfectamente cosas desde arriba a través de la iluminación parcial de algún plano mental o vital, porque lo que llega es disminuido y a menudo deformado en el curso de la transmisión a través de estos planos. La mente y el vital receptores del sadhaka a menudo también entienden y transcriben correctamente lo que han recibido o lo mezclan con sus propias ideas, sentimientos, deseos, que toman no como algo propio, sino como parte de la verdad que están recibiendo, porque todo ello se combina con esta, imita su forma, es iluminado por ella y adquiere a partir de esta asociación y luz prestada un valor exagerado.
Existen peligros peores en esta zona intermedia de experiencia, porque los planos a los que el sadhaka ha abierto ahora su conciencia, no como antes, obteniendo vislumbres de ellos y algunas influencias, sino directamente, recibiendo todo su impacto, envían multitud de ideas, impulsos, sugestiones, formaciones de todo tipo, a menudo lo más opuestas unas a otras, inconsistentes o incompatibles, pero presentadas de tal forma que esconden sus insuficiencias y diferencias con gran fuerza, verosimilitud y con riqueza de argumentos, o con una sensación convincente de certeza. Dominada por esta sensación de certeza, viveza, apariencia de profusión y riqueza, la mente del sadhaka entra en una gran confusión que toma por una organización y orden superiores, o incluso se entrega a incesantes movimientos y cambios que toma por un rápido progreso, pero que no le conducen a ninguna parte. O existe el peligro opuesto de convertirse en el instrumento de una formación aparentemente brillante pero ignorante, porque estos planos intermedios están llenos de pequeños dioses o fuertes daityas o seres inferiores que quieren crear, materializar algo o imponer una formación mental y vital a la vida terrena y están impacientes por utilizar o influir o incluso poseer el pensamiento y la voluntad del sadhaka y hacer de él su instrumento para ese propósito. Esto es totalmente distinto del bien conocido peligro de los seres realmente hostiles cuyo único objetivo es crear confusión, falsedad, corrupción en la sadhana y un desastroso error antiespiritual. Cualquiera que permita ser poseído por uno de estos seres, que a menudo toman un nombre divino, perderá su camino en el yoga. Por otra parte, es muy posible que el sadhaka sea recibido al entrar en esta zona por un poder del divino que le ayude y le guíe hasta que esté preparado para cosas mayores, pero ni siquiera esto supone seguridad contra los errores y tropiezos de esta zona, porque nada hay más fácil para los poderes de estas zonas o los poderes hostiles que imitar la voz o imagen, guías y engañar y confundir al sadhaka, o que él mismo atribuya las creaciones y formaciones de su propia mente vital o ego al divino. Porque esta zona intermedia es una región de medias verdades, y esto no sería importante en sí mismo porque no existe una verdad completa por debajo de la supermente. Pero la media verdad que existe aquí a menudo es tan parcial y tan ambigua en su aplicación que deja un amplio terreno para la confusión, el engaño y el error. El sadhaka piensa que ya no está en la vieja y pequeña consciencia porque se siente en contacto con algo más grande o más poderoso y, sin embargo, la vieja consciencia está todavía ahí, no ha sido realmente abolida. Siente el control o influencia de algún poder, ser o fuerza más grande que él mismo. Aspira a ser su instrumento y piensa que se ha liberado del ego, pero esta ilusión de ausencia de ego a menudo encubre un ego exagerado. Ideas que son solo parcialmente verdad se fijan en él y dirigen su mente, y por una aplicación de la misma en exceso confiada se convierten en falsedades. Esto vicia los movimientos de la conciencia y abre la puerta al engaño. Tienen lugar sugestiones, algunas veces de carácter romántico, que adulan al sadhaka o les resultan agradables a sus deseos y él las acepta sin examen ni control discriminatorio. Incluso lo que es verdad se ve tan exaltado o sobrepasa hasta tal punto su verdadera altura y límite y medida que engendra error. Esta es una zona que muchos sadhakas tienen que cruzar, en la que muchos vagan durante largo tiempo y de la que muchos nunca llegan a salir. Especialmente si su sadhana está sobre todo en el mental y el vital, tienen que enfrentarse aquí con muchas dificultades y muchos peligros. Solo aquellos que siguen con escrupulosidad una dirección estricta o tienen el ser psíquico prominente en su naturaleza pasan fácilmente, como por un camino seguro y bien señalado a través de esta región intermedia. Una sinceridad central, una humildad fundamental salvan también de muchos peligros y problemas. Uno puede, así, superar rápidamente esta zona y marchar hacia una luz más clara en la que, si todavía existe mucha impureza, incertidumbre y dificultad, la orientación es ahí hacia la verdad cósmica
y no hacia una continuación medio iluminada de Maya y la ignorancia.